El 24 de mayo el presidente de la República leyó su informe a la Nación y allí se refirió a 5 ejes sobre los que dice se ha desarrollado su gestión: seguridad, área social, desarrollo económico, infraestructura y también lo institucional. Está con nosotros el abogado Henry Cucalón para analizar el contenido de esta alocución. Buenos días, abogado, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días con todos los televidentes. Lejos de ser ortodoxo estuvo el informe a la Nación del presidente de la República. ¿Se puede decir que después de este informe a la Nación quedó informada? ¿Qué es un informe a la Nación? Una obligación constitucional de rendición de cuentas y también un ritual democrático. Ahora lo convirtieron formalmente en un espectáculo de inicio de campaña electoral del candidato presidente. No debería sorprendernos mucho, inclusive su corta duración, porque recordemos que es solamente 6 meses, cuando lo normal es sobre un año. Eso sí, llama profundamente a la preocupación la serie de imprecisiones que contiene ese informe, que muchísimos ciudadanos, organizaciones, colectivos ya los han venido señalando y que parecería que ya es una marca del jefe de Estado, lo cual sería grave. Imprecisiones entre que los datos no concuerdan con lo que señala el informe. Y lo importante, ¿a quién le va a corresponder verificar, contrastar y analizar esto? Según el mandato legal, a la misma Asamblea Nacional, que tiene que designar una comisión para que pueda trabajar un informe, para que puedan conocer en nombre del pueblo ese informe de la Nación del día viernes. Ahora, eso es lo que dice la norma, pero en una asamblea donde el Ejecutivo tiene mayoría, ¿qué tan viable es aquello? Es un ejercicio de transparencia. Aquí no es quién gana y quién pierde. El que debe ganar siempre es el país y debe interesar que lo que dice el presidente sea cierto, porque de ahí o de los errores que se pueden cometer, tenemos que todos sumar y salir adelante, porque el Ecuador siempre es primero. Si el informe a la Nación no estuvo lleno de información, entonces, ¿de qué estuvo hecho? Tuvo una idea fuerza, que yo la recojo y que debe ser de aquí en adelante de todos los gobiernos. Aquí no se tranza con el narcotráfico ni con el terrorismo. No creo que sea excluyente, no solamente este presidente. Ya ha venido una política anteriormente, los 2 últimos presidentes de la República. Eso para mí es importante porque en materia de seguridad debemos llegar a una unidad de propósitos. Eso es de aquí y de largo. Otra cosa que yo resalto fue lo que señaló la nota, un respaldo unánime a nuestras Fuerzas Armadas. Lo necesitan, ellos son los quienes van a poner o ponen el pecho a las balas. Y ojalá que sus futuras condecoraciones que luzcan en el pecho sean por el combate al terrorismo y al crimen organizado. Eso sí, no creo que solamente es una percepción, y ahí viene el tema de las cifras. Después del apogeo del día 9 de enero y el enfrentamiento producto del conflicto armado interno, se puede notar cierto estancamiento. Tienen que venir nuevos bríos para poder defender a la gente. Esta es la nueva etapa y la nueva misión de las Fuerzas Armadas. ¿Es demostrable lo que se dijo? Allí se habló de empleos, de riesgo país, de puentes Baileys, de ambulancias, de un país más seguro. ¿Todo esto es demostrable? Bueno, para eso justamente está el debate y el derecho que tiene la sociedad, los ciudadanos, que es el cargo más importante de una democracia, a poder verificar por sus propios derechos o inclusive de sus representantes que son los asambleístas. Sí, pero tomo un ejemplo. Tomo un ejemplo, el tema de los empleos. El presidente habla de más de 100.000 empleos creados. Eso no es totalmente verificable. Aunque hubiera sido saludable, uno, pero no se puede pedir que un presidente de una u otra manera torza las medidas, que tome los números y los ponga a su conveniencia. Creo que no le hace bien al país ese tipo de situaciones. Asimismo, en materia de seguridad, un día se dice que se ha reducido el 99% la criminalidad, otro día se dice, en el informe se señala el 27% de rebaja en los índices de muertes violentas. Las estadísticas señalan que es en el orden del 17%, aunque es saludable, porque hay que avanzar en esa línea. Nadie puede discutir que puede haber, pero asimismo hay otros cifras como el tema de las vacunas, las extorsiones, que ha subido considerablemente. Entonces, con esas cifras que están recogidas en el informe, que deben ser constatadas y que asumimos que no debe haber mentira alguna, tenemos que
enfocarnos hacia adelante cuál va a ser la nueva posición. ¿Y cuáles son los riesgos para la sociedad de este manejo, no sé, opaco, quizás no tan transparente? La credibilidad. La credibilidad. Cuando se mezcla una campaña electoral, donde se mezclan unas posiciones electorales, en este caso un jefe de Estado candidato, puede mermar las decisiones que tome justamente el bienestar del país en general y que haya un problema de credibilidad hacia la palabra presidencial. Ahora, este tema de la credibilidad era algo pues que se discutía o que se lo planteaba como principio hasta hace un tiempo atrás y se lo referencio, Henry, porque se dice a manera de justificación que el país al que se dirige el presidente es un conglomerado que no requiere de las viejas formas, al que le alcanza con enunciados, conectar con las emociones, a veces incluso en desmedro de la razón. Si tomamos en cuenta aquello como cierto, al menos es lo que dicen los analistas, ¿se podría decir entonces que con lo expuesto le alcanza al poder para satisfacer a ese segmento todavía amplio que lo respalda? Un presidente se dirige a todos los ecuatorianos sin exclusión alguna. Que las formas de comunicación, el tema digital, el tema de las redes, esté enfocado en ciertos segmentos para comunicar la idea, eso es un tema de forma. Pero jamás el contenido, jamás la sustancia puede ser sacrificada por las formas. No confundamos los conceptos con la forma en que se comunican los conceptos. Los targets, que me parece bien, yo reconozco eso y lo saludo, no tengo ningún problema, pero jamás debe sacrificarse el contenido, el concepto, la sustancia y peor, la verdad. ¿No es que está asistiendo entonces el país a una reconstrucción o deconstrucción quizás de la política donde las formas no son importantes y donde la realidad poco cuenta porque lo que trasciende y lo que se valora es lo que se desea, lo que se anhela? Pero lamentablemente cuando esa verdad no puede ser contrastada, viene acá un tema de relato y cuando viene desde el poder siempre es peligroso. Peor cuando quieren dividir, ahora sí, una vez que retiraron los anti y los pro, quieren dividir entre los buenos y los malos y ahora encima quiénes son los dueños de la verdad, eso a la sociedad no le conviene. La sociedad tiene derecho a criticar constructivamente a sus mandatarios. ¿Y usted encuentra desde el poder la templanza, el carácter democrático y tolerante como para admitir esas críticas? Ha dado muestras que no es así. Esperemos que no sea una conducta permanente. Creo que no le comprendía al país. Una cosa es el tema de la campaña, pero la campaña es algo transitorio. El país va mucho más allá de eso, mucho más allá. El país es más importante que eso de ahí. Si se cuestiona el contenido, ¿se podría entonces, no sé, decir que fue un ejercicio de marketing político el informe de la Nación del último viernes? Sin duda alguna, porque le dan un privilegio más a la forma que al fondo. Y yo quiero recoger algo. Una de las cosas importantes que ha venido sucediendo en el país es que hubo la madurez democrática, que en materia de seguridad todos debemos unirnos en un solo puño. Aquí no puede haber cálculo alguno, porque está el interés y la vida de los ecuatorianos. Creo que el gobierno no debe desaprovechar esa situación, esa buena viada, en el buen sentido de la palabra, para que tergiversando hechos, magnificando unos, bajando otros, se crea un clima de desconfianza. Bastante dolor causó el hecho que podamos unirnos en torno a una causa que es la seguridad, en torno a esa unidad de propósitos, en torno a ese acuerdo sobre lo fundamental para que ahorita, solo por coyunturas o por cálculos, comience de una u otra manera a desquebrajarse esa situación. Pero es que alguien está quizás confundiendo ese respaldo unánime de la sociedad ecuatoriana en contra de la inseguridad, en contra de las mafias. Alguien está confundiendo aquello con un cheque en blanco. Porque lastimosamente lo quieren vincular al tema electoral. Por eso es lo peligroso de mezclar coyunturas electorales, marketing electoral con los intereses del país, que son para todos sin exclusión alguna. Hay quienes señalan que en el gobierno no hay estrategias sino tácticas, pero es real aquello, usted lo lee de esa manera, Henry. Se puede hablar simplemente de golpes de efectos sin un objetivo fundamental y primario detrás de todas estas ejecutorias. Esa es una vieja receta, ¿no? El de la refundación de la República, que todo es nuevo. Sin embargo, hay muchas cosas que tienen que tener continuidad.
Cito una cifra, hablaron de adjudicación, contratación de unas ambulancias. Eso viene desde el periodo pasado y me parece muy bien que se lo siga haciendo. Así como que el gobierno que va a reemplazar al presidente Noboa recogerá todo lo positivo y tendrá continuidad en políticas de Estado, principalmente en el apoyo a la fuerza pública, en el apoyo a las Fuerzas Armadas. No hay por qué sorprenderse. El marketing y las tácticas hacen como que todo ha nacido el día de hoy, como el anterior no existe, como que los que piensan distinto no importan. Y así no se hace democracia. No sé, quizás se quiso abarcar mucho cuando se dijo en 6 meses hemos hecho lo que no se hizo en 2, en 4, en 10 años. Mire, sería irresponsable, Lenin, y demagógico que se le pueda exigir a un presidente en 6 meses tema de obra pública. Ese fue uno de los temas que más problemas causó, la farsa, la mentira de querer decir en 6 meses se construye. Sin embargo, hay cosas positivas como el tema de la seguridad que no se puede desnaturalizar. Lastimosamente, como tienen un discurso electoral, quieren separarlo todo, como que se ha reinventado todo, como que es todo nuevo, que solo lo hacen ellos, cuando es una construcción, con lo cual es un proceso. Y que al final de cuentas los mandatarios serán reconocidos por un éxito a favor de la sociedad, no solamente por un éxito electoral. Claro, sí, y es irresponsable sin duda exigir obras, carreteras, no sé, una hidroeléctrica en 6 meses. Sí. Pero sí ir cumpliendo metas y señalando, que es algo que para mí faltó en el informe, cuál va a ser la hoja de ruta de aquí en adelante, en el año ahora sí que le falta como gobernante, no en lo que falta por inscribir las candidaturas, que es otro mundo, ¿no? Pero así como es irresponsable exigir grandes obras en 6 meses, ¿qué tan responsable es decir en 6 meses lo he cambiado todo? Es que eso no contrasta con la realidad. Ese para mí es el peligro. Esa es una práctica populista que no le hace bien al país, dueños de la verdad, porque después la gente se va a decepcionar con mucha mayor facilidad y eso no le hace bien al país. Momentos en los cuales no podemos perder el sentimiento de unidad para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo. ¿Observa usted quizás una mutación en el jefe de Estado que pasó de ser el presidente de los jóvenes y de ser pro porque el anti tiene techo y el pro es infinito, a encarnarse o a intentar encarnarse como el alfil del anticorreísmo? Bueno, tiene ciertos parámetros, ciertas marcas e improntas que hemos visto desde el debate de la primera vuelta, donde también las cifras no cuadraban, donde muchas de las ofertas no cuadraban, como cuando dijo que el problema de la energía eléctrica en el Ecuador era un problema de transmisión, no de generación. Ahora, la coyuntura electoral, después que dijo que no había techo, que el PRO era infinito, quiere involucrarse nada más y nada menos como el paladín del anticorreísmo. Y yo creo que el Ecuador es mucho más que eso. El Ecuador no se merece esta disyuntiva entre un populismo oligárquico sin límites y un populismo criminal. El Ecuador es mucho más que eso. Ahora, el Ecuador puede ser mucho más que eso, Henry, pero la sociedad lo está procesando de esa manera. Se lo pregunto pensando en la altísima popularidad que todavía tiene el presidente de la República y que implica, entre otras cosas, pues una valoración y un reconocimiento a su gestión, ¿no? Lo cual es bueno porque nadie puede pensar que a alguien le vaya mal para ver que a mí me va bien. Eso sería mezquino y peor con los intereses del país. 2, están los primeros 6 meses, lo cual me parece bien. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Y tercero, hay algo que la ciudadanía le puede reconocer, las ganas, el esfuerzo de hacer algo, lo cual es positivo. Es positivo, las ganas, querer hacerlo, premiar ese esfuerzo de querer hacer y cambiar las cosas. Y ojalá que lo pueda hacer bien, sin perjuicio de los cálculos electorales, sin perjuicio de las candidaturas. El Ecuador está por encima de esas cosas. El Ecuador está entendiendo este periodo del presidente Noboa como una transición y siendo quizás más flexible, más laxo a la hora de las evaluaciones, entendiendo que es un periodo corto, que no se va a lograr pues, cambios fundamentales y que será a partir del 2025 cuando entonces sí se tenga que aplicar otros rigores. Es un periodo de transición porque era por 1 año y medio para terminar el mandato anterior. Considero que la ciudadanía, con mucha mayor madurez también, quiere alejar los fantasmas de las conspiraciones, los fantasmas de la anarquía, no abonarle en contra del presidente, que ya de por sí
tiene gravísimos problemas en el orden de seguridad, en el tema de la economía, un factor adicional de desestabilización, lo cual yo reconozco, lo cual es positivo. No hizo nada bien lo sucedido en el año 2023, que insisto, a lo grave que es enfrentar por parte de un presidente al crimen organizado, los terroristas, los narcotraficantes, le vayan saliendo flancos por todos lados solo por temas de intereses personales. Creo que la ciudadanía, que hace muy poco estuvo en elecciones, en octubre del año pasado, quiere tomar las cosas con más calma, darle una oportunidad, que no quiere un caos deliberado, como otras personas que solo porque no satisfacen sus intereses, porque ya se les agotaron sus monedas de cambio, no le importa lo que le pase al país, con tal que ahora ya no están con el presidente si estaban en noviembre. Creo que en ese sentido se ha elevado un poco el rol de ciudadano en el país. Con estos elementos, teniendo en cuenta cómo se configura la realidad política o el entendimiento de la política por parte de la sociedad, ¿qué se puede esperar de la papeleta 2025? Se puede esperar hoy ya un jefe de Estado que es candidato, pero asimismo creo que es un momento importante para crear, para presentar alternativas democráticas, teniendo en cuenta que estas no se imponen, estas se construyen con mucho renunciamiento, con compromiso, con una visión, porque no podemos ser tan reduccionistas ni simplistas de pensar que solo puede haber dos posturas o dos candidaturas en el proceso del 2025. Henry Cucalón, abogado, catedrático y político, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Gracias, televidentes.